Estoy compartiendo, jóvenes. Sí, profesora. Ya, buenas tardes. Ya, entonces estamos viendo herramientas de comprensión lectora 2. La semana pasada trabajamos resumen, mejor resumen, técnica del subrayado. Y hoy día vemos herramienta de comprensión lectora 2, organizadores visuales. ¿Correcto? Bien. Ok, ¿qué son los organizadores visuales? Como su nombre lo indica, organizador visual me permite hacer como una pequeña esquema, ¿no? Un mapa conceptual, se podría decir, para desplazar las ideas que tengo en general del texto, ¿no? Los organizadores visuales son herramientas de comprensión textual. Existen organizadores que nos permiten jerarquizar los conceptos más importantes acerca de un tema. Además, estos están los esquemas que nos permiten organizar las ideas más importantes sobre un tema. Se debe recordar que estos elementos son complementarios a las otras técnicas que vimos en la clase anterior, que fueron el subrayado, el sumillado y el resumen, ¿correcto? Voy a ponerlo así, presentación completa. Ok, entonces acá tenemos, ¿no? Organizador gráfico, puede ser mapa semántico, si se hace jerárquico, mapa mental puede tener palabras de enlace, es un mapa conceptual. Mapa conceptual. El mapa conceptual ya ustedes lo conocen porque lo han trabajado en la escuela, ¿no? ¿Qué son el mapa conceptual? Son diagramas jerárquicos que reflejan organización conceptual acerca de un tema. Es que no sé dónde ubicar esta parte de donde están ustedes. Aquí. Ay, no sé, voy a ponerlo un poquito más allá, más acá. Ya, ay, no sé dónde ubicar esto, la verdad. Aquí. Ya, acá. Son diagramas jerárquicos que reflejan organización conceptual acerca de un tema. Sus elementos son los siguientes: conceptos, proposiciones y palabras claves. A partir del siglo XX, la lingüística se ha ido articulando en diferentes ámbitos y disciplinas, cada una de las cuales pone el énfasis en aspectos culturales de la realidad lingüística, privilegiando a cada uno determinado, un caso determinado, enfoque sobre los demás. Los hábitos fundamentales que se organizan los investigadores lingüísticos son tres: el de la estructura, sus propiedades formales, ¿no? El de la cognición, los fundamentos biológicos del lenguaje y de la sociedad y la actividad lingüística. Como podemos ver, sobre este pequeño texto que acabo de leer, se va a organizar pues el mapa conceptual. ¿Cuál es el tema? El lenguaje. Cognición, el conocimiento, su estructura sociolingüística, lingüística interna. Esquema. El esquema también es otro, organizador visual que me ayuda, o sea, el esquema, el mapa conceptual. Todas estas son herramientas que también me permiten ordenar mis ideas y de esa manera extraer las ideas del texto. Un esquema manifiesta las ideas más importantes de un tema, idea principal e ideas secundarias. Existen diversos tipos de esquemas, entre los cuales destacan los esquemas de llaves, de flechas y cajas. Por ejemplo, el que tenemos aquí es sistema de flechas o de cajas. O una combinación de flechas y cajas. Por ejemplo, a partir del siglo XX, la lingüística se ha ido articulando en diferentes ámbitos y disciplinas, cada una de las cuales pone énfasis en aspectos particulares de la realidad. Es el mismo texto. En este caso, es el esquema, dice lingüística se divide en varias cajas, dice lenguaje no sé cuánto, lenguaje, cosa que no se puede ver muy agrandar esto. Bueno, es el modelo, ¿no? Es el lenguaje de cajas. Ejemplos de mapa conceptual. Semántica. Acá estamos viendo diversos modelos de diferentes esquemas. Semántica, léxica, estudia el léxico, el significado del léxico, también estudia la composición, significado gramatical. Variación,
La semántica, obviamente, cuando hablamos de semántica, hablamos del origen de las palabras, ¿correcto? Entonces puede ser, tiene dos variaciones, variaciones geográficas o factores geográficos, y en esos voy subdividiendo, tengo dimensión temporal, diacronía, sincronía, factores extralingüísticos, quienes usan esos términos, factores geográficos, factores sociales, si es factor social, es clase social, sexo masculino, quien hablan más con esa palabra, uso, situación o contexto y la edad. Otro ejemplo de esquemas, la cantidad y la calidad. Uno, vitalidad de las lenguas, la transmisión de una lengua de una generación a otra. Dos, el número absoluto de sus hablantes. Tres, la proporción de sus hablantes con respecto a la población total. Cuatro, la utilización de la lengua en diferentes ámbitos públicos y privados. Cinco, utilización de la lengua en los medios de comunicación y de Internet. 6. Disponibilidad de materiales para la enseñanza de lengua y la alfabetización. 7. Actitudes y políticas lingüísticas de los gobiernos y de las instituciones en cuanto a su reconocimiento y uso oficiales. 8. Actitud de los miembros de la comunidad de hablantes hacia la lengua. 9. La cantidad y la calidad de los documentos en la lengua. Después tenemos otro más y otro más y otro más. Vamos a hoy. ¿Qué pasó? Estaba acá. Ya, estaba acá. ¿No? Clasificación de lenguas, genética, se basa en relaciones de parentesco o afinidad entre lenguas. Tipología, se basa en las características comunes de la geográfica, se basa en la distribución de las lenguas en ámbitos geográficos y según ellos también es la forma de hablar, de escribir, del uso de las palabras, etcétera, etcétera. Entonces, vayamos al texto. Para la mayoría de gente, la metáfora es un recurso de la imaginación poética y los ademanes poéticos, una cuestión de lenguaje extraordinario más que ordinario. Es más, la metáfora se contempla característicamente como un rasgo solo del lenguaje, cosa de palabras más que de un pensamiento o acción. Por esta razón, la mayoría de la gente piensa que pueden arreglárselas perfectamente sin metáforas. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que la metáfora, por el contrario, impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción, nuestro sistema conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente metafórico. Entonces preguntas al mejor resumen, cosa que trabajamos la semana pasada. La alternativa que mejor resume el texto es la metáfora no solo es un recurso del ámbito literario o lingüístico, como lo cree la mayoría de la gente, sino también forma parte de nuestro sistema conceptual, por lo que pensamos, actuamos en términos metafóricos. B. La metáfora, además de su importancia en el ámbito literario y lingüístico, es muy importante en nuestros pensamientos y acciones que se relacionan con el contexto poético y el lenguaje extraordinario observado cotidianamente. Si podemos apreciar tanto la A como la B, la 1 condensa más de lo que hemos leído en el texto, porque dice que es la manera como actuamos y pensamos, ¿no? Y acá solamente como que reitera el ámbito literario, poético y literal, lo poético está en el otro literario, o sea que habría redundancia, y observado cotidianamente la mejor resumen sería ¿cuál, chicos? ¿La A o la B? Jóvenes, jóvenes, hola, ¿no me están escuchando? ¿Cuál es la mejor alternativa? Hola. ¿Cuál es el mejor resumen? Hola, ¿no me escuchan? Profesora, está compartiendo pantalla porque no lo logro visualizar. Pero claro que estaba compartiendo, pero ¿no han leído ustedes el texto? Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver una cosa. Por eso yo estoy preguntando, por eso yo les digo, chicos, por favor, respóndame, no me contestan. Ya, ahora sí, pregunto, ¿cuál es la mejor resumen? Pero ustedes tienen el material en todo caso, ¿no? También. Ya, ¿cuál es la mejor idea que resume el texto que acabamos de leer? O si gustan lo leemos de nuevo, no sé.
O ya lo habían leído, o escucharon lo que yo leí. Ahora sí están visualizando, ¿correcto? ¿Cuál sería la mejor alternativa, chicos? Bueno, hagamos una cosa. Les doy el texto 1 minuto para que lo lean. 2 minutos por reloj, o 2:15 me responden, ¿ya? Ya, chicos, les dije tal cual. Entonces ahora les pregunto, ¿cuál es la alternativa que mejor resume el texto? El resumen, ya tuvieron la oportunidad de leer. La A. La A. Veamos entonces la respuesta correcta. Efectivamente, la A. Correcto. Muy bien, jóvenes. Gracias. Ahora sí, dejo de compartir, ¿ya? Y voy a colocar nuestro material de hoy, nuestra separata, ¿ya? Nuestra separata de hoy, la separata de hoy seguimos con el tema. Por favor, vamos a ver entonces, chicos, veamos, esto es mapa conceptual, ¿correcto? Entonces, habilidad verbal, estamos siguiendo, ahora estamos trabajando el taller. Organizadores visuales. Los organizadores visuales o gráficos son instrumentos que permiten representar el contenido de un texto de una forma más dinámica, sintética y esquemática. A través de ellos se puede aprender. ¿Qué es aprender, chicos? Aprender es coger, captar, ¿no es cierto? No de aprender idiomas, por ejemplo. La estructura de un tema, ya que indican de manera resumida cuáles son las ideas más importantes y cómo están interconectadas. La utilización de estos recursos en todos los niveles de la enseñanza se ha vuelto indispensable, ya que su elaboración permite poner en práctica diferentes habilidades, comparar datos, ordenar acontecimientos, estructurar información. Además, existen en la actualidad diversos softwares para elaborar organizadores gráficos con rapidez y facilidad.
Existen diversos organizadores gráficos: mapa mental, cuadro sinóptico, mapa conceptual, línea de tiempo, cuadro comparativo, cadena de secuencia, mapa semántico, diagrama, diagrama de espina de pescado, diagrama de Venn. Mapa conceptual. Un mapa conceptual es un organizador gráfico que presenta un tema a través de señalar sus conceptos, un tema a través del cual se puede señalar sus conceptos más importantes y el vínculo que hay entre ellos. Sus elementos principales son: un concepto general, es el nombre del tema central que se pretende desarrollar o describir y se coloca en el centro y en la parte superior de la hoja. Conceptos son las ideas principales y las secundarias del concepto general y se distribuyen de manera jerárquica, puesto que van de lo más general o particular, de las líneas más importantes a lo menos relevante. Líneas o flechas son los elementos que muestran gráficamente cómo se relacionan los conceptos. Palabras de enlace son los elementos que muestran verbalmente cómo se vinculan los conceptos y se escriben a un lado sobre las líneas o flechas. Los conceptos relacionados mediante las palabras de enlace forman una proposición. ¿Eso qué quiere decir? Una oración con un sentido completo que aporta información sobre el concepto general. Por ejemplo, la cadena alimentaria se compone la palabra enlace, ¿no es cierto? ¿De qué se compone? Entonces subdivido varias flechitas y varios cajoncitos donde pongo de productores, de consumidores o en uno solo tal vez, ¿no? Ahora bien, ahora tenemos un pequeño ejercicio. Chicos, lea el siguiente texto y completa el mapa conceptual a partir de las lenguas humanas. A ver, yo no sé si me podrían decir cómo pueden enlazar esto. Traten de hacerlo, por favor, en 5 minutos, 6 les doy para que a ver si trajen. De manera, es un texto sencillo, no muy complejo, parecido al que hemos visto en las PPTs. A ver qué tal lo hace. Por favor, intentar. Gracias.
Entonces, a ver, lee el siguiente texto y completa el mapa conceptual a partir de él. Las lenguas humanas. Entonces, ¿qué iría en el primer círculo? A ver, yo pondría ¿qué? Las lenguas humanas. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Las lenguas humanas, a pesar de compartir algunos rasgos con otros medios de transmisión de información, presentan propiedades que los singularizan frente a los instrumentos de comunicación del mundo natural. La dualidad de su estructura, la proactividad y ¿qué más? La libertad situacional. Entonces yo tengo 3 elementos, correcto. Entonces, ¿qué iría primero? En el primer círculo. Las lenguas humanas, ¿correcto? Chicos, ya pues chicos, estoy Sí, trabajando profesor. con ustedes. Tengan la bondad de responder para ver si sus habilidades corresponden a lo que yo espero de ustedes. Ya, supongamos que acá va las lenguas humanas. Después, ¿qué iría? La palabra enlace, ¿cuál sería? Propiedades. Se basan en, acá me mencionan 3, ¿se acuerdan? Presentan propiedades, ¿no? Propiedades, ¿cuáles son esas propiedades? Ya, está bien. Presentan, tengo que conjugarlo a las propiedades. ¿Qué propiedades son esas? Entonces, ya se divide en 3, justo son los 3 que dicen ahí, coincide con 3. Estructura, ¿qué más? Productividad Productividad y y libertad libertad situacional. situacional. Ajá, ya, y después, ¿qué viene? En base a esas características se halla un sistema combinatorio discreto y autónomo, con un conjunto de principios que determinan la combinación de elementos simples en patrones estructurados más complejos. Y sobre eso, ¿qué iría? Aparece un círculo que va a ir hacia abajo. Sistema combinatorio, ¿no? Un sistema combinatorio de elementos simples en patrones estructurados bajo. Estas propiedades hacen del lenguaje no solo un instrumento extremadamente potente en la conciencia, sino un requisito para muchas capacidades cognitivas. La base misma de nuestra relación hace posible el pensamiento abstracto y resulta clave para nuestra capacidad de registrar. Acá, yo pondría acá, registrar el pasado, modificar y planificar el futuro, ¿no? Me parece que ahí terminaría, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí acabaría, ¿no? De repente una frase más, una frase menos. Ok, bien. Ahora, por favor, en casa practiquen, ¿no? A pesar de contar con importantes avances relacionados a la diversidad sexual y de género, un reciente estudio de la empresa publicidad Chits muestra que aún queda un largo camino por recorrer. Bien, entonces, nada, la comunidad LGTB, ¿no? LGTB. Bien, ¿cuáles son las siglas del LGTB? O sea, sí yo sé de qué se trata, pero no. Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, ¿no? Ya, esa es ¿cómo se llama? La definición de cada letra. Ok, entonces tiene ya un texto mixto, con texto e imagen, por favor, 5 minutos, seis, no, mucho, muy poco, 7 minutos.
Bien, entonces veamos la primera pregunta. ¿Cuál es el tema central del texto? A. Los avances limitados en materia de género y diversidad sexual en diferentes países de Latinoamérica. El grado de apoyo de los latinoamericanos a la diversidad sexual y de género. Los resultados del estudio realizado por la empresa TRITS sobre el movimiento homosexual en América Latina. Ya. El impacto de las políticas públicas en el avance del movimiento LGTBQIA más en Perú y el resto de Latinoamérica, o el trato discriminatorio que experimentan los miembros de la comunidad LGTBQIA más en toda la América Latina. ¿Cuál será la clave? ¿Cuál será la La clave? E. A ver, vamos a ver qué dice la E. El trato discriminatorio que experimentan los miembros de la comunidad en toda América Latina. Yes, puede ser. La clave sería, yo diría que más fuerte es la B. El grado de apoyo de latinoamericanos a la diversidad sexual en género. ¿Por qué? Porque el autor señala que en un reciente estudio de la empresa de publicidad TITS muestra que aún queda un largo camino por recorrer en América Latina. El estudio revela que el apoyo de los latinoamericanos a esta causa es todavía muy limitado. Entonces la clave sería la B, ¿ya? 2. ¿Cuál es la idea principal del texto? Los latinoamericanos muestran un limitado grado de apoyo a la diversidad sexual y género según el estudio de la empresa publicidad TED. Las marcas latinoamericanas ahora toman en cuenta como público destinatario de sus campañas publicitarias y comunicaciones a la comunidad LGTBQIA+. Solo una cuarta parte de la población de América Latina cree que se han logrado avances significativos en los asuntos de diversidad sexual y de género. A pesar de que más de 33 millones de latinoamericanos pertenecen a la comunidad LGTBQIA+, las campañas publicitarias no consideran a sus miembros. Las celebraciones en el mes de junio, conocidas como el mes de orgullo, se han extendido rápido por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. La clave sería la, claro. Si nos basamos en la pregunta anterior, ¿cuál es el tema? La clave acá sería la A, correcto. ¿Por qué? Porque en el texto continuo y el gráfico puntualizan que el apoyo por parte es muy todavía menor, ¿no es cierto? A los avances de la diversidad sexual, dijeron, no han sido suficientes hasta ahora. Muy bien. El término encasillar connota ataque, ofensa, archivar, prescripción o reducción. Ustedes saben que encasillar, según el diccionario de la Real Academia, quiere decir clasificar a las personas hechos con criterios poco flexibles y simplistas, ¿no es cierto? En un solo cajón, en un solo tipo. Entonces, encasillar en un tipo. Es decir, implica considerar a una persona con menos criterios o características de las que posee en realidad. Por lo tanto, la clave en este caso La sería, E. claro, reducir, lo encasilla, lo reduce a un solo grupo, algo así, ¿no? Muy bien, sí, la E. Muy bien, muy bien. 4. Respecto de la imagen y el texto, es posible inferir que las marcas en Latinoamérica no representan cabalmente a los miembros de la comunidad LGTBQIA+ en sus campañas publicitarias. Mayoritariamente creen que no es importante promover la diversidad sexual de género por los medios. Ha sido determinante para que las celebraciones del mes del orgullo se difundan por todo este continente. Consideran que los miembros
de la comunidad LGTBIQ+, experimentan un trato bastante discriminatorio, crean sus campañas publicitarias con el propósito de captar a más de 33 millones de latinoamericanos. ¿Cuál sería la clave en la 4? Yo creo que nuevamente sería la A. Sí. No representan cabalmente a los miembros. ¿Por qué? Porque el autor señala que las marcas y los medios encasillan a los miembros de la comunidad LGTBIQ+, más eso implica una representación parcial incompleta. Por lo tanto, la clave es la A. Y por último, 5. Si en el Perú una marca de ropa orientada a su publicidad al mercado LGTBIQ+, más una parte mayoritaria de la población, manifestaría su apoyo a través de compras, rechazaría la utilización de estereotipos, intentaría un boicot contra sus productos, vería esta acción como intrascendente, vería un avance en temas de diversidad. La clave sería, chicos, aquí cuál. ¿La E? No, exactamente. El autor señala que la mayoría de población, según el estudio, ve el rol de las marcas como poco importante. Por lo tanto, la clave yo creo que sería la D. Vería esta acción como intrascendente. ¿Ok? Bien, entonces, jóvenes, tenemos un texto mixto, dialéctico, perdón, y después finaliza con un texto mixto, y después ya el texto en inglés. Ok, que no tiene traducción, así que me toca leerlo hoy día. Ok, entonces primero vayamos al texto anterior, el texto dialéctico, después viene el texto 3. Por favor, ya ustedes saben que el texto dialéctico gira sobre un embarazo presidido por él o no es un hecho traumático en la vida de una mujer. En tal sentido, para evitar que una mujer gestante atraviese la difícil experiencia, la decisión de continuar o no con la gestación tiene que ser exclusivamente ella, sostuvo la psicoanalista Marta Rosenberg, quien sentenció que es la mujer quien tiene el poder sobre su cuerpo y si no se le puede privar de ese derecho, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ahí está sobre el aborto, ¿no? Que seguramente esto gira en torno al aborto. Ok, siendo las 2:44, les doy 8 minutos para leer este texto, 8 y 4, 12, 2:32. Ok.
a ver el texto. El embarazo, ¿no? El embarazo no deseado, que la mujer tiene la libre libertad, uno está a favor, otro está en el contra, otro tema sobre el embarazo, sea seguramente sobre la pena del aborto. Primera pregunta. ¿Cuál es el tema polémico que se debate en ambos textos, chicos? A, la despenalización del aborto. B, el derecho de la mujer a decidir. C, el inicio de la vida del ser humano. D, la condición de persona del feto. E, la fecundación y el inicio de la vida. ¿Cuál sería la clave? Los textos dan razones a favor y en contra de la despenalización. Por lo tanto, la clave es A. la primera. Exacto, muy bien. 2. Señala el sinónimo contextual de desatino. En el texto B, connota confusión, pérdida, absurdo, acierto, desarreglo. La C. Yes. Muy bien, joven. La palabra desatino significa locura, despropósito, error. Ajá. Por ende, se puede reemplazar por absurdo. Bien. Pregunta 3. A partir del texto A, se infiere que el embrión humano tiene todos los casos, derechos que superan a los de la madre, poseen órganos reproductivos aptos para fecundación y procreación, posee una identidad genética dada por la herencia de los padres, se constituye desde un inicio un sujeto con pleno derecho a la vida, se convierte en sujeto cuando la mujer decide convertirse en madre. La E. Yes. Claro, muy bien. ¿Por qué? Porque según el texto, quien hace sujeto de dicho embrión es el vínculo entre este y el deseo de la madre, es decir, el deseo materno que anhela que dicho embrión sea un hijo. Bien, y pregunta 4. ¿Es compatible, ajá, con lo afirmado en el texto decir que la vida humana empieza a partir de la fecundación, no ha sido objeto de estudio científico, tiene un valor moral desde la fecundación, es protegida por el Estado en algunos casos o puede ser eliminada por otras personas? La B. No, la A empieza a partir de la fecundación. ¿Por qué? Porque en el texto B se dice que la vida humana comienza en el instante de que el óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide. Por eso empieza a partir de la fecundación. Luego, 5. En la perspectiva, del texto B, si la vida humana no empezara en la fecundación, el inicio de la valoración moral de la vida no se discutiría. La objeción del aborto perdería gran parte de asidero, sustento. La medicina tendría que decidir en qué momento se es persona. El vínculo entre la madre y el hijo o hijo no otorgaría la condición de sujeto. La clave sería, o la E, el cigoto no portaría información genética a partir de los padres. Según el texto B, el aborto es un desatino, un despropósito, pues siempre implica acabar con una vida, ya que apenas se da la fecundación. El embrión está vivo, lo que convierte en homicidio. La clave sería la B. B. Ok, no ha sido objeto de estudio. Ok. Pregunta 5, ¿no? Estábamos en la 5 o la C, la B, ¿no? La opción de voto perdería gran asidero. La 5, ¿no? Claro, la B. Porque según el texto B, el aborto es un desatino, pues siempre implica acabar con una vida, ya que apenas se da la educación y el embrión está vivo, lo que lo convierte en homicidio. La clave sería la B. La objeción de aborto perdería gran parte del asidero. Bien, bien. Ok. Ok, entonces ahora tenemos el texto 3. Ok. Es jugador del NBA Shaquille O'Neal. Y acá tienen un texto visto el esfuerzo de muchos sentidos. Uno de los mayores desafíos tecnológicos. La Tierra es plana. Y todo es para entregarla a Internet.
Bien, tenemos este texto con 5 preguntas y luego vemos el texto en inglés. Bien, entonces tienen este texto, les voy a dar 7 minutos, ¿ya?
Vamos a ver el texto. La primera pregunta. ¿Cuál es el tema central del texto? La forma de la Tierra de acuerdo a la ciencia, la inconsistencia de la teoría terraplanista, la importancia del sentido común en ciencia, la necesidad de ejercer el pensamiento crítico, la deficiencia científica del sistema escolar. ¿Cuál sería la clave, jóvenes? La A. No, exactamente sería la B. La inconsistencia de la teoría terraplanista. ¿Por qué? Porque en efecto en el texto se señala como la creencia, perdón, de que la Tierra era plana, es desbaratada por un poco de pensamiento y análisis racional de la información. 2. El sinónimo el sinónimo es intento, método, proceso, movimiento, anuncio. La clave es, en amago es A, La D. intento. No, la A, porque amago se usa para referirse a algún intento de basquetbolista como un engaño, ¿no? De emplear el método científico, aunque sin el rigor y exactitud de un verdadero método científico. 3. Es incompatible con lo afirmado en el texto decir que el amago del basquetbolista A demuestra que la falta de pensamiento crítico está extendida. B. Le da valor categórico a una simple observación intuitiva. Constituye un tipo de razonamiento distinto al método científico. Prueba claramente las deficiencias del método científico. Puede ser refutado fácilmente por una observación cuidadosa. En la 3 la clave sería D. la D. Correcto, claro, porque prueba claramente las deficiencias del método científico, porque en el hecho se indica que el instinto de Shaquille O'Neal, se salta varios pasos del método científico, ¿no? Respuesta D. Correcto. 4. A partir de la historieta, se puede inferir que entre el sorprendente avance tecnológico actual y el impacto de este en la mente de las personas, se revela una complementación, una paradoja, una refutación, una cercanía o una ambigüedad. En La este B. caso, la clave sería la B, una paradoja. Efectivamente, ¿por qué? Porque la historieta revela una contradicción entre el avance científico y la propagación de ideas precientíficas e incluso anticientíficos, ¿no? Por eso la B. Y por último, 5. Si una persona creyera una teoría conspiranoica, ¿no? Absurda, difundida a través de los videos en YouTube, demostraría una falta de pensamiento crítico, revelaría una mente profundamente escéptica, estaría aplicando el método científico con rigor, solo estaría aceptando evidencia científica, estaría manifestando un obvio talante científico. La clave sería La A. efectivamente la A. Demostraría una falta del pensamiento crítico, es decir, es una teoría que no puede aceptarse sin más, pues hacerlo evidenciaría falta del pensamiento crítico. Respuesta A. Muy bien. Ahora, chicos, nos toca ya la última parte de nuestra clase de hoy día, de nuestra semana. Les voy a pedir que traten, yo se los voy a traducir como siempre, a veces viene la traducción, pero traten de entender, extraer las ideas principales. No se limiten por párrafo, saquen un pedazo de concepto, ¿no? De ideas que puedan extraer. Es un texto sobre la homeopatía. Y ustedes saben que es una medicina alternativa basada en las plantas, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, homeopático. ¿No? Entonces, nada, eso, traten de leer, les doy 6 minutitos y ya lo resuelvo con ustedes de igual manera, como siempre lo hacemos.
Bien, chicos, entonces ahora sí, me imagino que más o menos hablan de sí de la homeopatía, qué es exactamente la homeopatía y por cómo funciona, ¿no? Y por qué no funciona o por qué sí funciona. Bien, entonces voy a leer el texto. Después pasamos a resolver las preguntas, ¿ok? Homeopathy is based on empirical facts and substances whose toxicity is suppressed using very small doses up to the level known as infinitesimal. Explains Byron, the main homeopathic treatment company in Spain, on its website. The effects are specific to diluate substance, even when sometimes no molecular traces are detected in the medication. A real example, caffeine wakes you up. According to the homeopathy, if taken in minute proportion, it does opposite, makes you sleepy. Hence, it's a sleeping preparation is obtained by mixing 1 part of caffeine with 90 part water, is shaken, and the result is mixed again with another 90 parts of water. Y así sucesivamente. Entonces, la homeopatía está basada en efectos terapéuticos de sustancias, los cuales su toxicidad es suprimida usando pequeñas dosis del nivel conocido como infinitesimal, explica Byron. El principal tratamiento de la compañía homeopática en España en su página dice lo siguiente, que los efectos son específicos para diluir una sustancia, aun cuando en algunas veces tiene tratos particulares, son detectados en los ensayos, mejor dicho, ¿dónde está esto? En los ensayos moleculares son detectados en la medicación. Un ejemplo real, por ejemplo, la cafeína hace que te despiertes, ¿no? De acuerdo a la homeopatía, si tomas una mínima proporción, hace lo opuesto, hace que tú te duermas. De aquí que la preparación para dormir es obtenida mezclando una parte de cafeína con 99 partes de agua. Y cuando se mezcla, el resultado es de la mezcla nuevamente con otras 99 partes de agua, y así sucesivamente. Each of these solutions is called a CH manana. Okay, in some cases, the result is equivalent to seeing a drop of active ingredient in all planet's ocean. This operation is the same as filling a pot with 5 liters of water at home and adding a pinch of sugar stirrer. Entonces, cada disolución es llamada centesimal Hanamanana, y en algunos casos el resultado es equivalente mirando una gota que se activa como ingrediente en todo el océano del planeta. Esta operación es la misma para llenar una olla con 5 litros de agua en casa, agregando una pulgada de azúcar, ¿no? Y mezclándola, ¿no? De ahí se separa la cuchara de té del resultado del líquido diluido y nuevamente en una olla con otros 5 litros de agua limpia. Y se repite la operación muchas veces as you want to finish by taking a drop of preparation with your Brooks coffee, preparando una dosis de tu café del desayuno. Can a preparation of this type cure any disease? ¿Ustedes creen que puede una preparación de este tipo curar cualquier enfermedad? On the other hand, por otro lado, the scientific evidence against the effectiveness of homeopathy is irrefutable. Por otro lado, la evidencia científica en contra de la efectividad de la homeopatía es irrefutable. Incluso, even so studies and reviews continues to be carried out. The latest this month in Cochrane, which conclude that trials show no medicinal benefit on homeopathy when compared with placebo in the treatment of respiratory tract infection in children. Ok, entonces, por otro lado, la evidencia científica en contra de la efectividad de la homeopatía es irrefutable. Incluso en estudios y revisiones continúan en el último mes, en esos últimos meses, en Cochrane, quien concluyó que los ensayos muestran que la medicina homeopática, cuando es comparada con el placebo, en el tratamiento de
respiratorio tratan infecciones en los niños, ¿no? En el tracto respiratorio, infecciones de niños, ¿ok? Entonces, vayamos a las preguntas, chicos. Ok, entonces, question number 1. What is the central theme of the text? ¿Cuál es el tema principal del texto? The composition of homeopathic treatments, la composición de los tratamientos homeopáticos, la dilución infinitesimal en la medicina homeopática, la composición de las preparaciones homeopáticas, el valor científico de la práctica llamada homeopática, la futilidad y disolver la medicación muchas veces. La clave sería la D. El valor científico de la práctica llamada homeopatía. ¿Por qué? Porque el autor del texto nos da argumentos que niegan cualquier valor científico a la homeopatía. 2. ¿Cuál es the conceptual synonym for espabila? ¿Cuál es el sinónimo contextual de espabila? Slows down, bajar, letargo, lethargy, lose weight, perder peso, manejar o stimulates. Espabilar significa estimular, spabila, es motilar, despertar, ímpetu, despertar, ¿no? Por eso la clave sería stimulates. Yes. Number 3. It is incompatible to affirm that according to the text, the scientific value of homeopathy is significant because es incompatible afirmar, de acuerdo con el texto, que el valor científico de la homeopatía es significante porque, o es importante porque, the studies do not detect the difference between homeopathy and the placebo effect. Los estudios no detectan la diferencia entre homeopatía y efecto placebo. Multiple dilutions give great medicinal value to a compound. Muchas diluciones o soluciones dan un valor medicinal a un componente. El factor CCH, o sea, centesimal hahnemanniana, has been shown to work, ha sido mostrado para trabajar. La composición química homeopática de los componentes pueden ser tóxicos. Its effects are noticeable even if there are no molecular traces in the medicine. Sus efectos no son observables, incluso no hay ensayos moleculares en la medicina. What is the correct answer in question number 3? The correct answer is A. Los estudios no detectan la diferencia entre homeopatía y placebo, efecto. Ok, the correct answer is A. ¿Por qué? Porque la verdad es que la homeopatía puede no tener validez científica porque los estudios no han apoyado tal teoría en el texto. Ok, number 4. Number 4. It is inferred from the text that the validity of homeopathy is supported by inconsistent. Se puede inferir del texto que la validez de la homeopatía. Por favor, estas dos preguntas resuélvanlas un ratito, ¿ya? Un ratito, ¿ya?
Entonces, chicos, les disculpen un ratito. Entonces les dije que resolvía las preguntas 2, a ver si ustedes. Se puede inferir from the text that the validity of homeopathy, que la validez de la homeopatía, ahí no veo, chicos, la validez de la homeopatía. It is supported by inconsistent arguments, es apoyada por argumentos inconsistentes, appeals to the authority of a recent study, apela a la autoridad de un reciente estudio, is achieved through his treatment of insomnia, sea adquirida a través del tratamiento de insomnio, es basado en el estudio de Cochrane, is based on the Cochrane study, was determined by the Minister of Health, fue determinada por el Ministro de Salud. What is the correct answer here in number 4? The correct answer is A, B, C, D, or E. The correct answer could be A, ¿no? ¿Por qué? Por los argumentos validados de la homeopatía citados al inicio del Jack digital, de la consistencia del Jack digital, el cual, porque el autor lo cita de manera irónica. Ok. Number 5. If traces at the molecular level of the supposedly healing substance are found in aromatic compounds, si los trazos de niveles moleculares en las supuestas sustancias son encontradas en componentes homeopáticos, A. The Spanish Minister of Health would have to validate this therapy. El ministro español de Salud podría validar esta terapia. The author would still resist given scientific value to this practice. El autor podría resistirse a dar un valor científico a esta práctica. The study carried out on Cochrane would be completely invalidated. El estudio llevado a cabo en Cochrane podría ser completamente invalidado. ¿Sí? 5. This would have the possibility of poisoning the person who ingests them, la posibilidad del envenenamiento de una persona con la ingesta de ellos, o the amount of dilution that a toxic substance undergoes will be minimal, o las sustancias diluidas en la sustancia tóxica está bajo un nivel mínimo. What is the correct answer here? A, B, C, D, or E. La clave sería la B. El autor would still resist giving a scientific value to this practice. El autor le daría la resistencia, el valor científico a esta práctica. Chicos, como todavía nos queda tiempo, la clave entonces sería, les dije la B. Quiero que por favor alguien me pueda llenar les doy unos 5 minutos más para que me hagan me interesa el mapa conceptual, que nadie me ayudó más que una parte. Sería bueno que alguien me podría completar, si lo puede hacer en sus casas, en sus cuadernos, y les pregunto en 6 minutos, ¿ok?
Chicos, a ver, ¿quién es valiente y me dice cómo quedaría este texto? Entonces habíamos dicho, ya teníamos el título, ¿no es cierto? Eran las lenguas humanas. Después, ¿quién ha podido hacer este mapa conceptual? Luego, ¿qué iría? ¿Propiedades? Las propiedades, ya habíamos quedado. Las propiedades se dividen en propiedades o presentan propiedades, ¿ya? Luego, las tres que habíamos dicho, ¿no es cierto? Diríamos dualidad de la estructura, productividad, hasta ahí nos quedamos. Y libertad situacional. Luego, y ahí fue donde nos deteníamos y faltaba completar estos círculos de abajo. ¿Qué sería? Tal vez sería funciones, porque ahí dice la Porque lengua en la base de esas constituye. características se hallan un sistema combinatorio discreto y autónomo. Entonces yo podría poner aquí, ¿dónde era que bajaba acá, no? Sistema discreto, ¿no? Y autónomo. Luego, capacidades ejecutivas, la base con la misma lengua constituye racionalidad, pensamiento abstracto. ¿Qué más? ¿Qué más podría llenarse aquí en los que falta la parte última? Ujú. ¿Alguien más tiene una idea, chicos? Permite registrar el pasado y así. Permite registrar el pasado, ya, y planificar el futuro, ¿no es cierto? Porque son dos cosas distintas. Modificar la realidad, planificar el futuro, registrar el pasado, ¿no? La base en hace posible el pensamiento abstracto. Ahí está, ya. Con eso tenía. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que ahora sí está mejor. Eso es lo que yo quería escuchar. Bien. Entonces, chicos, siendo la hora ya apropiada, ya prácticamente faltando 3 minutos. Disculpen, les agradezco su participación. Nos estamos viendo ya, estamos entrando a la semana 13. ¿Cuántas semanas tiene este ciclo? ¿Saben? ¿Les han dicho 17 o 18? Me parece que son 18 semanas. Ah, 18 semanas, ya. ¿Cómo te llamas? Huanca Maitawari, ¿y tu nombre? Timoteo. Timoteo. Ah, Timoteo, ok. Bien, chicos, entonces muchísimas gracias. Ya me puedo retirar, señor Gary. Faltan 2 minutos, por favor. Señor Gary. Yo creo que sí. Faltan solamente 2 minutos, ¿ya? Muchas gracias, chicos, por haber asistido hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ok? Nos Gracias. vemos, profesora. Cuídese. Muchas gracias también. Repasen el vocabulario, ya saben que lo importante es aquí manejar vocabulario, expresiones. Y otra cosa más es los conceptos. Ya después entramos, todavía nos falta ver preguntas por incompatibilidad, creo eso, pero ya una vez que entremos a textos filosóficos, qué sé yo, aprender las pequeños conceptos mínimos de las corrientes filosóficas. Pero como ustedes llevan filosofía, ya se alimentan de esa información. Ok, gracias, bye.